Hola, ¿cómo están? Nuevamente yo por aquí, un poquito molestándolos y bienvenidos a este concepto, a este proyecto hermoso llamado En Casa. Esto es un espacio para la familia, para la comunidad, para los amigos. Hoy vamos a tocar unos temas importantes que asumo nos competen a todos. Bienvenidos. En casa. A lo largo de la historia, el ser humano ha sufrido transformaciones muy interesantes, dentro de los cuales hemos aprendido tanto de la frustración como del compromiso y lo bello que es alcanzar una meta. Es por eso que a veces le damos la importancia de un 95% a tener ese título o esa circunstancia que nos abandera de que hemos conseguido alguna meta en propósito. Pero yo me pregunto, ¿el propósito es igual de importante? ¿El camino? ¿El tránsito hacia esa meta? Pues por supuesto que sí, pienso que es lo más vital. Hace muy poco nuestra hermosa selección Colombia culminó una final contra el equipo más grande aparentemente del mundo, Argentina, bajo una serie de circunstancias obviamente que nos ponía un poco en desventaja. Pero lo que yo observo y lo que yo admiro de ese proceso fue que obtuvimos una transformación, una construcción aférrima, donde se permitió darnos cuenta de que sí podemos ser grandes, que sí podemos alcanzar los ideales que nos proponemos. Eso sumado de muchos ingredientes importantes, como la disciplina, como el tener un horario y unos hábitos que se acomoden y se ajusten a lo que en verdad queremos y nos encanta y que por ideales y sueños y convicciones queremos alcanzar. Es difícil conseguir una meta si tú no encuentras interiorizarla, si no te permites a ti mismo escudriñar y alcanzar ese vínculo emocional, afectivo, que permita acercarte a ese logro, a esa plenitud y gratitud del sueño al buscar o al querer conseguir. Son muchas las facetas y pues yo me tomo el trabajo de aquí de una forma un poco personal, dentro de mi faceta de padre, de hijo, de amigo, de hermano, de nieto, de todas las facetas que en un día de 24 horas tenemos que desarrollar. Y lo hago con responsabilidad. Pienso que la faceta más importante que nosotros tenemos que descubrir y emplear es el mirarnos tal y como somos, con defectos, virtudes, y quitarnos siempre esas máscaras que en ocasiones nos acompañan. A veces le damos más trascendencia a la apariencia, al fingir, al querer vender eso que llaman a veces humo, ¿cierto? Entonces son temas que a veces nos abordan como sociedad, a veces nos tocan como también en nuestro trabajo, en nuestra vida privada, con nuestras amistades. Y a veces yo me hago preguntas un poco partiendo del hecho de que valoro mucho ese espacio de soledad donde me miro a mí mismo y empleo una herramienta que por muchos años hemos tenido a la mano y que en las últimas décadas hemos dejado a un lado, hemos buscado como una evasiva, y me refiero a la autoobservación. Es vital, importante primero tener ese diálogo interno consigo mismo. Yo pienso que hoy en día la educación, la cultura, la sociedad, la misma familia tiene que darse ese privilegio de tocar ese tema, de tocar ese diálogo, de confrontarlo y de quitarnos de encima todos aquellos personajes que interpretamos simplemente para resguardarnos y protegernos a veces de nosotros mismos. No es fácil, pero a veces romper el cascarón no es fácil, es una tarea ardua y es muy efectiva. Yo estoy aquí con la mayor sobriedad posible, con el mayor dinamismo que trato de demostrarles. No es fácil tampoco estar en un medio y transmitir esto, y lo más puntual para mí es el amor a lo que tú quieres ser, el construir, el autoobservarte
y en eso influye mucho ingredientes de todos los índoles, como la cultura, la sociedad. Venimos de una época donde se manejaba mucho la modernidad sólida. Veníamos donde las familias podían darse en el lujo de tener familias grandes, donde un salario de aquella época mínimo alcanzaba para el sustento y darse de pronto el lujo de tener a la esposa o a la esposita en la casa cuidando a los críos, a los hijos. Teníamos una época hace 30 años o más atrás donde un trabajo perduraba en el tiempo, donde la salud era un poco más importante y se mantenía, no había tanta enfermedad como actualmente la vemos. Entonces, ¿qué pasa? Queramos o no, estamos entrando en una sociedad líquida, una sociedad donde es como el agua que se nos escapa entre los dedos y donde todo fluye de una forma muy, muy rápida. Fluyen los trabajos, terminan muy rápido, las relaciones también son muy cortas. Ya no es fácil tener una familia de 7, 8 hijos. Escasamente pues podemos de pronto manejar una o una pareja. Ya según las estadísticas, nuestra juventud actualmente ya estás pensando simplemente de pronto mirar la posibilidad de vivir o tener la experiencia pues con una mascota, que me parece también muy importante. Pero entonces estamos viviendo ese recorte de posibilidades. Y detrás de ello estamos empujando a crear mucho empirismo. Estamos a puertas de crear una sociedad de apariencias, una sociedad de humo, de ideas un poco banales. Y todo eso se va como filtrando casi o igual que una pandemia. Y no estamos mirando o no localizamos por lo menos dónde está el freno de todas aquellas acciones que nos están perjudicando al final como sociedad. Es por eso y es muy importante mirarnos dentro de la autoobservación personal y como sociedad y preguntarnos, hacernos la pregunta puntual. A veces las respuestas todo el mundo las quiere, todas las personas o nosotros buscamos respuestas, pero a veces lo más fundamental es la pregunta más culmine, la pregunta más estructurada y que nos permita encontrarnos como sociedad hacia lo que en verdad queremos. Estamos creando escenarios muy translúcidos, cortos, de pronto a veces de agresividad, de conflicto. Le damos más importancia como al conflicto, como a la contrariedad, que al problema en sí. Entonces esto se ve en muchos escenarios, no solamente el político, también de pronto el laboral, a veces agrupaciones que uno a veces reconoce que son obviamente importantes como todas, pero que el lenguaje que se utiliza y el objetivo primordial se está olvidando. Esa esencia se está perdiendo y la verdad es importantísimo volver a recuperarla. Yo pienso que en países como China, potencias como Japón, se reconoce mucho el valor agregado de nuestros ancianos de la tercera, cuarta edad, donde son personas que durante toda la trascendencia y la historia del ser humano han tenido un valor fundamental. Pero a veces nos damos cuenta que hoy en día no se toma con el respeto y el dinamismo como si se está valorando a la juventud, que por razones obvias también es muy importante, pero que tenemos que ser muy incluyentes. Ese factor es primordial. Todos tenemos las mismas necesidades, las mismas carencias, las mismas oportunidades, independientemente de la edad o de la etapa en que nos encontremos. Entonces, partiendo de allí, es de vital trascendencia volver a reconstruir esa autoobservación y mirarnos con el respeto que nos merecemos. Valoro mucho de esta sociedad el carácter y el empuje de personas que se mantienen, como dicen por ahí los abuelos, parados en la raya, dentro de un respeto, dentro de una coherencia, dentro de una consecuencia, y eso hay que valorarlo. Eso sí, creo que es algo que yo, por lo menos como ciudadano y como una persona ya de 40 y poco de años, pienso que hay que valorar suficientemente y lo aplaudo. Recuerda, estamos en casa. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.